Vale, para hacer el mandú vamos a necesitar, por supuesto, carne. Esto es carne de cerdo, solomillo, así picado, carne picada de cerdo, da igual. Brotes de soja, vamos a necesitar también brotes de soja. Vamos a necesitar también la harina hecha en panadilla para hacer el mandú. Aquí se puede comprar porque es mucho más fácil y bueno, ya vienen con el tamaño adecuado y todo, pero se pueden hacer manualmente igual que la pasta. Vamos a necesitar ajo picado y tofu blando, y vamos a necesitar también fideos de batata, también. Y también por aquí está haciendo mi marido cebollino. Hay que lavarlo y cortarlo así, pequeñito. Vamos a necesitar cebolleta verde y el kimchi, lo tenemos aquí para lavarlo. O sea que vamos. Una vez lavado el kimchi se lava, pero se procura dejarle un poquito de gochugaru, del pimentón picante, para que esté rico. Y hay que cortarlo así, en finitas, en trocitos pequeñitos. Y, bueno, esa bolsa tan asquerosa, bueno, tal que se ve aquí, después la va a utilizar mi marido, por eso está ahí. Pero sí, se tiene que cortar todo. Aquí tenemos, nosotros vamos a hacer dos de kimchi, y aquí ya he echado el cebollino y la cebolleta verde juntos, y nosotros queremos hacer como unos 50 mandús o así. Entonces depende de la cantidad que queráis hacer, pues echáis más y menos. Ya os iremos enseñando más o menos cómo va saliendo de cantidad, y más o menos calculáis vosotros. No es como una cantidad fija, es como un poquito así más a ojo, pero lo podéis hacer yo creo sin ningún problema. A ver, en la bolsa esta se echa el kimchi cortado ya en tiras, y es para quitarle el agua. Una vez que le quite el agua, la añadimos aquí al resto. Ahora el tofu se machaca así, bueno, así lo machaca mi marido, y la verdad que queda bien. Es satisfactorio. Se echa el tofu aquí también en la bolsa porque hay que escurrirlo. Lavamos los brotes de soja, así un poco, y tenemos que cocerlos. Ahora la carne de cerdo se le echa pimienta, no se le echa aceite, se echa la sartén porque de todas formas la carne de cerdo suelta grasa, suelta aceite, y se le echa pimienta, se le echa azúcar. El azúcar es para contrastar la acidez del kimchi. Y se le echa mussel. Mussel os dejaré lo que es porque ahora no me sale la traducción. Pero sí, se le echa también mussel. Y se sofríe así un poquito. Ya tenemos el resto aquí preparado. De tofu hemos echado 2. O sea, podéis echar 2 de tofu. 2 tabletas, o como se diga, de tofu, 2 bloques. Y de kimchi 2, de cebollino hemos echado bastante, la verdad. Cebolleta 1. De cebollino habremos echado unos 500 gramos o así.
Ahora la echamos aquí una vez que esté sofrita. Y después vamos con los brotes de soja. Los brotes de soja aún se están cociendo, entonces cuando termine os diré también más o menos tiempo y la textura que tienen que tener para echarlo junto al resto de ingredientes. Le hemos echado el ajo picado y se le echa más o menos una cucharada sopera o así para mucho mandú, la verdad, y para 50, como estoy diciendo. Entonces si voy a hacer menos, pues echarle menos. Y los brotes de soja más o menos tienen que estar 2-3 minutitos o así, pero hay que echarle menos agua. Yo es que le he echado mucha agua, no lo sabía, pero si le echáis menos agua, hierve más rápido y como 2-3 minutitos. No tienen que estar mucho. Cuando ya están, los escurrís, le echáis agua fría, le quitáis el agua caliente y le echáis inmediatamente agua fría y los tenéis que escurrir muy bien, como hemos escurrido el tofu y el kimchi, y ahora se cortan en trocitos pequeñitos. Tiene un poco como esta textura, están un poquito cociditos pero están todavía crujientes. Los fideos de batata, el paquete que tenemos es de 300 gramos, pues hemos echado la mitad, hemos echado unos 150 gramos aproximadamente, así a ojo, echáis la mitad y ya está. Como a la carne no le hemos echado mucha sal y hemos añadido el tofu que quita la sal, pues hemos decidido añadirle seuchot, las gambitas pequeñitas. De nuevo, una vez que veáis que están cocidos, pero no demasiado, sino al dente, digamos así un poquito, pues se echan de nuevo en agua fría, se sacan, se echan en agua fría y se cortan así finitos como el resto de ingredientes. Se le echa salsa de soja, ya hemos echado aquí los fideos y ahora tenemos que mezclarlo todo, pero antes le estamos echando un poquito de salsa de soja. Esto es sal gorda, un huevo crudo, así tal cual. Ahora se mezcla todo. Es importante que cuando le echéis el tofu, el kimchi y todo, vayáis escurriendo todo, porque si no, después cuando hacéis el mandú, ya lo hagáis al vapor, frito o como queráis, va a echar el caldo de los ingredientes que no le quitaste el caldo. Entonces por eso es importante escurrirlo todo bien y quitarle el agua. Vale, le vamos a añadir una cucharadita de gochugaru, de pimentón picante, porque para darle un poquito de color y también un poquito de sabor picantito, porque como hemos lavado el kimchi, le vamos a echar 2. Es por eso que es como cuando lo vayáis haciendo y añadiéndole un poco dependiendo de la cantidad que hagáis. Y mientras comemos, ahora a mediodía, lo vamos a dejar reposar. Mi marido añadiendo pimienta. Lo vamos a dejar reposar. Hemos pedido para comer jajangmyeon. Bueno, yo 볶음밥, que es arroz tres delicias con la salsa del jajangmyeon. Mi marido sí se ha pedido jajangmyeon y viene con esta sopita del champong, que hace picante, y con tamuji, con cebolla y con la salsita esta que moja la cebolla. Tamuji es rábano y curtido, ya lo habréis visto muchas veces. Bueno, vamos a comer y luego seguimos con el mandú. Que aproveche para que salga mejor. Primero se le echa por los filos el huevo. Así, la mitad de la media lunita esta, y ahora se le añade una cucharada de masa y ahora se cierra. Como ya le hemos aplicado el huevo, pues se cierra bien.
Sí, lo cerráis bonito. Y ahora, para hacerlo en circulito, lo podéis dejar así también, pero en circulito queda más bonito. Para hacerlo en circulito, cogéis el dedo ahí en huevo y lo unís para que pegue. ¡Tarán! Y así continuamos. Os enseño, así va la cosa. Nos queda todo esto de masa. Llevamos estos poquitos hechos aquí. Y aquí tenemos 48. O sea, por ahora llevamos unos 80 o así. Al final nos van a salir unos 100. Estos son los que he hecho yo. ¿Veis? Así pequeñitos, bonitos como yo. Y estos son los que ha hecho mi marido. Grandes y robustos como él. No, pero dicen que si hace mandú bonito o los sopyeon bonito, pues que también va a tener hijos bonitos, o bueno, que yo diría que tiene buena mano con la cocina y ya está, porque no creo que no le encuentro mucha relación a eso. Por fin hemos terminado. Oh. Al final dijo mi marido, no, si solo vamos a hacer 50, han salido 130. Ha salido casi el triple. Pero han salido bien, no están tan mal, la verdad. Han quedado bonitos. Ahora los meteremos en bolsa y tal para congelarlos y dejaremos algunos para comérnoslos estos días o mañana. Y ya está. ¿Qué os parecen?